Vamos a ver si podemos mejorar un poquito el audio. ¿Cómo les va a todos? Bien. Si llego a los 200 suscriptores, dije que les iba a ayudar haciendo videos con temas de semiología, ahora que se viene la mesa. Así que, como muestra de buena voluntad, arranco con este que es el tema para mí el más chot y pesado, pero a la larga es el que no tenemos que dejar de saber de semiología, que es historia clínica. Así que sin más entretenimientos, ni dilaciones, ni nada que se le parezca, vamos con lo nuestro. Bien, vamos al grano. Bien, historia clínica es siempre la primera clase de semiología, la primera clase de medicina interna, es la primera clase de todo, y aún así es un tema que cuesta integrar. Así que vamos con eso, es el más pesado. Como que todos los videos míos son re pesados hasta ahora. Vamos a ver si podemos meter alguno con más onda. Bueno, el de cetocidosis no está tan mal. Bueno, la historia clínica es un documento, ¿sí? Como es documento, un documento científico y un documento legal, ¿verdad? Donde se... donde se recopila toda la información y papeles y cosas de la historia de del proceso salud-enfermedad del paciente, ¿sí? Todo lo que tenga que ser registrado se registra ahí, y todo hay que registrar, ¿sí? Así como consultas, estudios, interconsultas, planteos diagnósticos, listas de problemas. Así que, como para hacer una definición armadita, sería un documento científico y legal en donde se recopila toda la historia del proceso de salud, enfermedad, atención de un paciente. Ahí está hermoso. Bueno, asterisco enorme, ¿no? Lo tendría que haber dicho antes de empezar el video. La finalidad de estos videos no es suplantar el libro, ¿sí? Yo acá acabo de guardar mi Argente Álvarez, que es con el que terminé de armar este PowerPoint. Nada reemplaza el libro, nada reemplaza sentarse a leer un libro y prestar atención, sobre todo los prácticos, Así que esto es como para puntualizar las cosas que no deben dejar de saber. Si saben más, mejor, pero estas cosas no pueden dejar de saberlas, ¿sí? Así que continuemos. Es un documento científico, ¿por qué? Porque al recabar toda la información de la historia clínica de un paciente, uno puede hacer incluso trabajos científicos. Les va a pasar una vez que se reciban que tienen que presentar alguna tesis para lograr alguna especialidad, y bueno, uno termina revisando las historias clínicas. También se puede presentar casos clínicos, entonces uno termina yendo a la historia clínica. También se puede hacer ateneos, se puede hacer estudios descriptivos, millones de cosas en base a la historia clínica, y en base a eso, ¿no es cierto?, se genera el conocimiento científico. Y también es un documento legal, en el sentido de que cuando hay alguna demanda o hay alguna cuestión que tenga que ver con, sobre todo, cuestionamientos de mala praxis, o, qué sé yo, cuestiones legales que tengan que ver también con, qué sé yo, lesiones, muertes, ¿sí? Muertes, qué sé yo, un baleado, un quemado, muertes violentas, también tiene valor legal, ¿sí? No solo homicidios, sino también lesiones. Así que, por lo tanto,
la historia clínica tiene que ser veraz, o sea, uno tiene que escribir siempre la verdad. Lo que está escrito en la historia clínica tiene la validez de una declaración jurada. Por lo que si uno escribe cosas que no son ciertas y pueden ser demostradas su no veracidad, podés ir preso, ¿sí? Por falso testimonio. Tiene que ser legible, ¿sí? Ahora están en auge las historias clínicas informatizadas, que casi están en la mayoría de los efectores de salud, pero los que aún no, es importante, y vieron que la letra de médico es una garcha, pero bueno. Bien, hacemos una pausa para darles tiempo para, primero, darle like, segundo, compartir este video, tercero, suscribirse si no se suscribieron, y obviamente dejar en el comentario sugerencias, opiniones y pedido para nuevos videos. Así que bueno, esperamos unos segundos más para que lo hagan y los dejo seguir con el video. Tratar de que la historia clínica esté escrita de forma legible, entendible, sin digamos palabras que sean ilegibles. Si uno se equivoca puede tachar, pero siempre tratando de que se lea lo que decía debajo. Eso es importante. Y aparte tiene que tener una salvedad donde uno aclare, confirma y sello que vale la aclaración y vale tachar, o por ejemplo vale cambio de tinta. Eso es importante. Bueno, además de incorporar tanto los motivos de consulta, la información del paciente, todos los datos que uno obtiene del examen físico y anteriormente de la anamnesis, tiene que incorporar también todos los exámenes complementarios que se hayan hecho, todos los informes, los exámenes complementarios que se hayan hecho, e incluso en internación incluye la hoja de enfermería, por ejemplo, todos los controles de enfermería y no solo los controles clínicos, o sea, los controles de enfermería, sino también todo lo que es la administración de fármacos, todo, ¿sí? Incluso algunos sanatorios incluyen los datos de la facturación. Y esta historia clínica tiene que estar siempre disponible para los médicos tratantes, ¿sí? Porque si hay que ver algo que es necesario ver, ¿no es cierto? Tiene que estar disponible. Y hay que recordar un punto que es importante, que es la historia clínica es del paciente. O sea, el médico no puede negar en ningún momento la posesión o una copia de la historia clínica del paciente. Si bien después a lo mejor se necesita alguna orden o está en 48 horas, la historia clínica es del paciente. Lo que hace el médico es salvaguardarla, ¿sí? Médico o la institución, ¿sí? Donde está guardada. Bien, bueno, es un poco también lo que dijimos antes, ¿sí? Obviamente que sirve para docencia porque en base a eso se hacen clases, ¿sí? Eso sobre todo cuando uno va a un congreso, a veces se presenta un caso clínico, todo eso es a partir de la historia clínica. Así que bueno, pasamos esta diapositiva porque no sé por qué la puse. Bueno, y acá podemos ponernos a teorizar sobre si en la anamnesis va primero los antecedentes o va primero el motivo de consulta. En muchas cátedras se presenta la anamnesis como primero datos personales, luego motivo de consulta, enfermedad actual, anamnesis por aparato y luego los antecedentes familiares, personales y hábitos. Pero por otro lado, y yo soy de esa otra escuela, que para mí es muy importante conocer bien el sustrato del paciente al cual vamos a interrogar. Entonces, para mí es sumamente importante saber qué antecedentes personales tiene el paciente al cual vamos a interrogar antes de interrogar el motivo de consulta en sí. Por lo tanto, ustedes obviamente van a hacer lo que diga el libro, lo que diga su profesor de semiología o de ¿cómo es? O de medicina interna, el que les toque, ¿sí? Pero si ustedes pueden justificar esto que les estoy diciendo, que uno no interroga de la misma manera sabiendo que un paciente es HIV, o que es diabético, o que tuvo un cáncer,
o que toda la familia tiene una enfermedad autoinmune, que si uno sabe que no lo tiene, ¿sí? Uno, aunque intente ser objetivo, siempre está orientado en la metodología diagnóstica por lo que uno va escuchando del paciente, ¿sí? Así que bueno, como ven, la historia clínica tiene bocha de elementos, y lo importante a veces es, no sé, o sea, este es el orden casi mater de los órdenes, pero siempre es bueno tener un orden. Yo propongo este, hay otros que proponen otro, pero siempre es bueno llevar un orden en el cual haga uno que no se olvide cosas, ¿sí? Porque cada uno de estos elementos es importante, ¿sí? Después vamos a ver, porque obviamente hay millones de tipos de historias clínicas. Esto sería una historia clínica como para el pregrado. Luego cada área de salud tiene una historia clínica en particular. Anamnesis es sinónimo de interrogatorio. Anamnesis como que queda más difícil, ¿no? Entonces si es más difícil como que queda más lindo. Los médicos somos así. Obviamente que la anamnesis, lo más frecuente que sea directamente con el paciente. Uno va y le pregunta cosas al paciente de forma directa, frente a frente, cara a cara. Ahora con esto de la pandemia apareció las consultas virtuales, pero siempre el médico pregunta y el paciente responde. Obviamente que hay casos en los cuales el paciente no puede responder, qué sé yo, está en coma, tiene alguna enfermedad con algún déficit mental, o tiene, qué sé yo, un niño, un bebé. Así que ahí necesitamos sí o sí un interlocutor. Claramente, ya cuando empieza a hablar el paciente, ya vemos cómo es la voz del paciente, si tiene algún problema en la entonación, en la articulación de las palabras, en la pronunciación. Y aparte, ya cuando nos habla podemos llegar a inferir si está orientado en tiempo, persona y espacio, por ejemplo, ¿sí? Eso ya arranca el examen físico, incluso arranca antes del interrogatorio. El examen físico arranca cuando uno toma contacto visual con el paciente antes de que entre al consultorio. Ya cómo camina, ¿sí? Es importante, ¿eh? A veces ya está definida la internación por cómo llega el paciente al consultorio antes de pasar por la puerta. Por lo tanto, bueno, en anamnesis, obviamente, nombre, apellido, DNI, ocupación, bla, 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 lo de siempre, ¿sí? Esto es importante también diferenciar. Hay historias clínicas, por ejemplo, historia clínica de la guardia. Generalmente en la historia clínica de la guardia todo este papelerío lo hace el admisionista, y esa ficha de admisión lleva todos los datos del paciente y ya están cargados en la historia clínica informatizada, por ejemplo en el Roque Sáenz Peña, pero también en el IPAM. Se anota un paciente para ser atendido tanto consultorio como la guardia, y estos datos ya están todos en la historia clínica informatizada y no hace falta volver a preguntarlos. Pero cuando nosotros en el pregrado hacemos una historia clínica de cero, todos estos datos tienen que estar. O cuando rendimos clínica, por ejemplo, todos estos datos tienen que estar, ¿sí? Yo pongo primero los antecedentes personales, obviamente por los que les dije, ¿sí? Entonces le preguntamos si es mujer, si tuvo partos, cuántos embarazos tuvo, cuántos llegaron a término, cómo terminaron, si por cesárea, por parto, o si tuvo abortos. Todas las cirugías que tuvo, si tuvo alguna fractura o algún antecedente traumático, todos los antecedentes patológicos que se le pueden ocurrir. Si quieren vamos de especialidad por especialidad, y vamos de oftalmología, otorrino, siempre podemos ir de cabeza a pie. Dermatológicos, neurológicos, cardiológicos, neumonológicos, digestivos, urológicos, reumatológicos, hematológicos, todos. Muchas veces el paciente ya los conoce, otras veces el paciente es menos comunicativo y hay que sugerírselos. Y eso también pasa con el interrogatorio más adelante y ya lo veremos. Medicamentos, obviamente si tomo alguna medicación todos los días, asterisco enorme, y tener en cuenta que hay muchas personas que hacen PAF diarios, llámese de budesonide o dipratropio o alguna cuestión que tiene que ver con enfermedades respiratorias crónicas, asma, EPOC, las más comunes,
Y ellos, hay gente que no interpreta que esto sea medicación. Al igual que ibuprofeno, paracetamol, no interpreta que sea medicación, así como las pastillas anticonceptivas y cualquier otra medicación que no sea por boca. Ejemplo, me ha pasado muchas veces que diabéticos me consultan y que no hacen medicación para la diabetes. Entonces, ¿pero cómo no sé medicación para la diabetes? No hago ninguna medicación, me inyecto insulina. Así que hay que estar en todos los detalles. Obviamente las cuestiones de las alergias también es importante interrogarlas. Y muy importante, muy importante, ¿a qué denomina alergia? Alergia nosotros ya a esta altura del partido sabemos que son o reacciones cutáneas o respiratorias en su mayoría, que cursan con o algún rash, símil urticaria, edema de glotis, broncoespasmo, shock séptico. Esos son las alergias. Hay muchas veces que algunas medicaciones tienen efectos adversos no alérgicos, qué sé yo. El amuciclavulánico me da diarrea, eso no es alergia, ¿sí? Por lo tanto, no sería una contraindicación para su utilización. ¿Qué sé yo? La clindamicina me dio gastritis, dispepsia en realidad. Eso no es una contraindicación, una alergia sí. Así que también hay que interrogar. ¿Soy alérgica a la aspirina? Sí. ¿Qué te hizo? No, me dio acidez, entonces no es alérgica. O si te dice, sí, me broté toda, o se me cerró la garganta, o estuve 2 meses internada en terapia. Eso sí. ¿Sí? Igual, ante la duda, siempre es bueno interrogarlo bien, pero ante la duda, colocamos alguna salvación y de última ponemos intolerancia / alergia. Si no queda clara, es alérgica, obvio. Pero siempre es bueno interrogar a ver a qué le denomina alergia. Bueno, con respecto a los antecedentes familiares, no nos vamos por las ramas, directo, abuelo, padre, hermano, hijos. No puse hijos. Sobre todo, eventos cardiovasculares y neoplasias. ¿Por qué? Porque los eventos cardiovasculares y neoplasias a edades tempranas suelen tener cierta agregación familiar. Ahora se me dice, no, el nono tuvo un infarto a los 93 años, y sí, se lo merecía. Hablando mal y pronto, ¿no? O una neoplasia a edad prolongada, un adenocarcinoma de piel, un carcinoma de piel a los 90 años, y sí, re frecuente. También es importante, cuestiones que tienen que ver con enfermedades autoinmunes, que tienen agregación familiar, enfermedades reumatológicas, hipertensión, dislipemia, diabetes. Importante, sobre todo lo que se asocia al síndrome metabólico. En hábitos tenemos esta listita: tabaquismo, etilismo, consumo de drogas, descanso nocturno. Se hace pis todos los días, todos los días se hace caca todos los días. Esto es importante porque hay internaciones a veces que se prolonga, el paciente se constipa y no sabemos si es constipado en sí o se constipó en la internación. O hay veces que va muchas veces más de 2 al día hace caca más de 2 veces al día, entonces a veces lo interpretamos como una diarrea. En el contexto de la internación siempre pensamos en cosas un poco más graves, como de diarrea por Clostridium, y termina con algún aislamiento preventivo. Un paciente que en realidad tiene su hábito catártico normal. Muchas veces sale la duda de cómo hacemos para preguntarle a un paciente, por el miedo que tenemos que se enoje, de si consume drogas o no, por el temor a los prejuicios. Yo siempre pregunto, ¿alcohol toma? Sí. Siempre hay que preguntar cuánto. Si uno le pregunta cuánto, siempre te van a decir poco, pero si uno le pregunta cuánto, 2 o 3 botellas por semana o una botella por día, se lo agranda, ¿sí? Generalmente el paciente se siente con una confianza para decir sí o no. Pero si uno le dice cuánto y le deja la pregunta abierta, a veces que refieren menos de lo que toman. Con respecto al tabaquismo, ¿fumás cigarrillo? ¿Sí o no? ¿Marihuana, que ya no está tan estigmatizada? ¿Sí o no? Y algo más picante, le digo yo. Entonces, ahí uno se refiere claramente, depende también de la población, ¿no? Pero uno se estaría refiriendo al consumo de drogas de una manera un poco más solapada. Y obviamente, ¿de qué trabaja? ¿Sí? Eso es fundamental para las cuestiones que tienen que ver con enfermedades con segregación laboral.
Bien, obviamente las vacunas, nociones de foco también dependiendo de la zona, recordar las endémicas. Y bueno, donde vive, eso muchas veces si uno no conoce el barrio o lugar donde uno está atendiendo, está bueno preguntarle si tiene cloacas, agua potable, si los pisos de su casa son de material, si el techo es de material, cuántos viven en la casa, etcétera. Todo esto son cuestiones muy puntuales que no pueden faltar a la hora de rendir el examen, chicos. Si quieren decir más, obviamente pueden decir más. Bien, motivo de consulta es decir, con palabras médicas, qué fue lo que le trajo al paciente a la consulta. Pero en palabras médicas, ¿sí? Generalmente es una sola palabra, médica. No decimos dolor de panza, decimos dolor abdominal. No decimos empacho, le decimos dispepsia. No decimos falta de aire, le decimos disnea. Y generalmente es una o dos, qué sé yo, fiebre y algo más. Eso segrega bastante más las posibilidades. Pero siempre es un signo o un síntoma, ¿sí? Y en términos médicos, muchas veces el paciente viene por muchas cosas. Entonces está en la habilidad del médico determinar cuál de todas las cosas que dice el paciente lo trajo a la consulta. Casi siempre es una, la gran 99,9% es una sola. Si no queda claro cuál es el motivo de consulta, se reinterroga al paciente hasta obtener el resultado, ¿sí? No lo dejamos inconcluso. Bien, ¿qué es la enfermedad actual? Estamos en el momento que es la parte quizás que más necesita ser ejercitada por parte del alumno de pregrado. Es un párrafo, ¿no es cierto?, en el cual se enumera todos y cada uno de los signos y síntomas que el paciente refiere, ¿sí? Y es importante que sea en orden cronológico y lo más detallado que se pueda, ¿sí? Generalmente, una vez que está determinado el motivo de consulta, se dice, bueno, señor, ¿cuándo fue la última vez que usted se sintió bien? Y ahí ya tenemos el parámetro de tiempo, ¿sí? Yo me sentía bien hace una semana hasta que me agarró esto, o un mes, o unas horas, o 6 años, ¿sí? Y de ahí, cada uno de los síntomas que refiere el paciente, le decimos cuándo empezó, cómo evolucionó, se agregó o se asocia a algo. Claramente esto es del video inicial introductorio. Si ustedes se suscriben, comparten, comentan, le dan like y después llego y sobrepaso los 200 suscriptores, obviamente que vamos a ir viendo cada uno de los motivos de consulta e incluso vamos a hacer la lista de problemas de cada uno de los motivos de consulta como para que ustedes lo tengan anotado y les sirva, ¿sí? Bien. Y obviamente si en el transcurso de estos síntomas consultó antes y qué tratamiento tuvo, qué le dijo el médico, qué interpretó él, qué le dijo el médico, todo eso. Y una vez que nosotros tenemos toda esa información, generalmente las primeras veces uno lo tiene que escribir. Yo incluso lo sigo escribiendo, uno lo va acomodando en orden cronológico. Entonces, primero lo que pasó anteriormente, bla, 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 y así sucesivamente, cada uno de los síntomas caracterizados con sus cambios cronológicos y con lo que vaya apareciendo. Bien. Muchas veces, y esta es la parte que generalmente falta en las historias clínicas de las guardias, pero irreemplazable en la historia clínica de internación, que es la anamnesis por aparato. Una vez que nosotros interrogamos bien el motivo de consulta y hacemos una buena enfermedad actual, le volvemos a preguntar todo de vuelta al paciente, aparato por aparato, cada uno de los síntomas que están asignados a cada uno. Acá no vamos a estar hablando de aparato por aparato, sino el video se va a 6 horas y ya creo que van 25 minutos, o un poquito menos, pero lo vamos a ir viendo aparato por aparato, cómo se hace la anamnesis, ¿sí?
Pero básicamente, como para que ustedes lo sepan hasta este punto del video, es preguntar cada uno de los signos y síntomas preguntables por cada aparato, ¿sí? Porque a veces el paciente o no le da la importancia que requiere, o el principio de la consulta no desarrolla la confianza como para mencionarlo, y después la genera, ¿sí? Así que, o porque el paciente a veces, muchas veces se olvida de las cosas que le pasan, sobre todo pacientes ancianos con muchos problemas. Bueno, ¿cuáles son estos aparatos? Respiratorio, cardiovascular, digestivo, urinario, genital, locomotor, bla bla bla, lo tienen ahí, ¿sí? Lo notan. Bueno, examen físico. Recuerden, generalmente primero hacemos una exploración inicial con una impresión general, y ahí vemos la fase es fundamental, eso lo van a ir puliendo a medida que ustedes vayan desarrollando la actividad. Si está orientado, cómo está la piel, si hay alguna deformidad, alguna retracción, ¿sí? Esto tiene que ver también con inspección. Claramente en el examen físico nosotros solemos pesarlo, medirlo, calcular el índice de masa corporal. Estos son los índices y los datos antropométricos. Claramente esto sería una historia clínica a lo mejor de consultorio o de internación en la guardia, obviamente que esto no se hace. Con respecto al examen de cabeza y cuello, bueno, yo se los paso rapidito, si los quieren anotar, pausan el video y lo anotan, pero después en cada una de los videos subsiguientes, porque yo sé que ustedes me van a ayudar a alcanzar los 200 suscriptores, vamos a ir abriendo cada uno de estos aparatos y estar definiendo cada una de las cosas de los ítems que aparecen para evaluar en el examen físico, ¿sí? Bien. Lista de problemas. Esta también es una cuestión en la que hay que ser bastante sistemáticos. Es la parte más linda, ¿sí? Porque una vez que uno termina el examen físico, digo, bueno, a ver, ¿qué problemas tiene este paciente? Y bueno, los pacientes tienen problemas clasificados en agudos y crónicos. Generalmente los crónicos son los antecedentes o los síntomas y signos que el paciente refiera con más de 6 meses. ¿Sí? Muy arbitrario, pero no por ser arbitrario deja de ser útil. Y estos crónicos incluso a veces se pueden llegar a diferenciar en activos e inactivos, ¿sí? Pero el tema es que hasta que no tenemos bien el diagnóstico no sabemos qué tan activo o inactivo es este crónico. Así que, qué sé yo, por ejemplo, un problema inactivo puede ser un cáncer que haya sido curado. Pero si hace una recidiva, quizás sea el problema. Entonces para mí, yo me resisto a pensar que un problema crónico sea inactivo, qué sé yo, a menos que sea una amputación, y bueno, ya está amputado. Pero bueno, si está amputado una pierna y tiene dolor en la rodilla contralateral, casi siempre es debido a una artrosis por sobreuso, así que tampoco deja de ser activo ese problema, ¿sí? Y los agudos son los que tienen menos de 6 meses y muchas veces son el motivo de consulta y todos los síntomas y signos agregados. De todos estos signos y síntomas y de los datos, de los problemas, sale el dato guía, que es el cual nosotros tomamos como más significativo. Tiene que ser algo objetivo, bien primario, ¿sí? Primario, ¿a qué se refiere? Hay muchos síntomas que aparecen y son secundarios al primero, qué sé yo, una cefalea en un paciente con fiebre, y sí, el paciente con fiebre tiene cefalea. O bueno, es el dato más significativo, ¿sí? Y hay muchas veces uno lo elige como importante en base a la habilidad que tenga uno de desglosarlo, ¿sí? Así que también la elección del dato guía es algo que hay que practicarlo, no hay mucho más, y eso es el ejercicio clínico diario, ¿sí? El de elegir un dato guía como para evaluar un paciente. A la larga, con la práctica, los datos guías son siempre los mismos, y un poco después del dato guía viene la elección de los planteos diagnósticos, ¿sí? Básicamente se vincula el dato guía
con los diferentes hallazgos, diferentes otros hallazgos, y se le va adjudicando las patologías probables que pueden explicar todos estos síntomas junto con el dato guía, y se descartan metódicamente cada uno con métodos complementarios, ¿sí? En ese sentido es que se confecciona un plan o una metodología diagnóstica, ¿sí? Y en base a esto también un plan diagnóstico, un plan terapéutico inicial, que es un poco lo que vamos a decir acá. Por lo tanto, vamos a dar un ejemplo. A ver, ¿qué se me ocurre? Supongamos que el paciente tiene tos. Entonces la tos la podemos definir como una patología pulmonar. Entonces ahí hablamos de patología de vía respiratoria alta, patología de vía respiratoria baja. Si es una vía respiratoria alta, vemos del examen físico que tiene positivo para eso, o si se puede descartar o no. De la vía respiratoria baja, generalmente el examen físico suele dar algún dato, y a veces necesitamos algún método diagnóstico como una placa, ¿sí? Eso como causas respiratorias. Como una causa cardiológica puede ser a lo mejor una insuficiencia cardíaca, entonces hay que ver si hay algún dato que nos dé para insuficiencia cardíaca. Generalmente estamos hablando de insuficiencia cardíaca izquierda, que son los que dan síntomas respiratorios, pero ¿por qué no también alguna derecha como consecuencia? ¿Sí? Entonces son dos casos en los cuales podemos tener varios datos guía varios datos que apoyen estos diagnósticos del examen físico, pero muchas veces se necesita a lo mejor un ecocardio. ¿Hay causas de tos que no sean respiratorias ni cardiológicas? Sí, hay causas neurógenas. Entonces eso ya serían como para estudiar en segundo plano, después de descartar las más frecuentes. ¿Se entiende un poco? Entonces ya hice un planteo diagnóstico, ya tiré dos métodos complementarios como para hacer, y una terapéutica inicial puede consistir en mucolíticos, eventualmente si una tos seca irritativa puede llevar a lo mejor a algún antitusivo. Nada, es solamente un ejemplo. Con respecto a la evolución, bueno, acá es importante ver qué tipo de historia clínica es. Si una historia clínica de guardia, por ejemplo, consiste en todo lo anterior dicho en un resumen bien cortito con lo positivo solamente, y no habría una evolución, a menos que este paciente se interne. Si este paciente se interna, se va agregando evolución, una por día o una por médico que lo ve por día, en la cual uno va escribiendo cuáles son los resultados de los estudios, cuál es el cambio de interpretación, cuántos días de antibiótico vas, cómo fue la evolución del paciente, si tuvo fiebre, si tuvo una mejoría, si agregó otro síntoma, ¿sí? Y cada una de esas evoluciones diarias lleva fecha, firma y sello. También, si hacemos alguna interconsulta, también firma, fecha, hora en la cual hacemos la interconsulta, como para una cuestión legal, ¿no es cierto? Si nosotros pedimos una interconsulta y el interconsultor no viene, ya deja de ser un problema del paciente, del médico que pide interconsulta, sino ya del sistema o del interconsultor que no venga. Obviamente en la historia clínica se agrega todos los resultados de los estudios. Esto es sobre todo en las historias clínicas de internación, y en las historias clínicas de consultorio muchas veces están los estudios, y muchas veces los estudios tienen que ser ingresados en la evolución. Y bueno, para terminar, la epicrisis, que es una vez terminado el proceso actual del paciente, se hace un resumen con todo lo positivo, cuáles fueron los planteos diagnósticos, cuál fue el diagnóstico, cuál fue el tratamiento y cómo fue la evolución del paciente, todo en una carilla, de manera que si este paciente tiene que consultar con otro médico, tiene todo resumido en una sola carilla. ¿Este es el final de la epicrisis? ¿Este es el final de la historia clínica? No. ¿Por qué? Porque quiero ir al inicio. Esto es complejo porque no me da bola. ¿Qué pasa que no me da bola?
Ahí está. Ahora sí. No, ¿por qué? Porque en un sanatorio o un hospital, todas las historias clínicas de todas las consultas de guardia, de todas las internaciones, se van agregando a una carpeta en la cual tiene todas las historias clínicas del paciente, y esa es, digamos, la verdadera historia clínica, ¿sí? Así que puede llegar a tener varias epigrisis y varios estudios complementarios. Puede tener varias consultas a consultorio, varias consultas a la guardia, varias internaciones, y todo está como compilado en ese resumen que es la historia clínica global. Así que bueno, mejoré un poquito el audio. Díganme que mejoré un poquito el audio. Este es el primer video de lo que espero sea una serie si ustedes me apoyan. Así que le dan like, lo comparten, me comentan abajo si les sirvió. Si hacen alguna pregunta también me lo comentan. Y bueno, nada, a suscribirse, carajo. Y los espero en otros videos. Saludos.